Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Opiniones en la Mira, nuestra cita semanal con mi gran amigo Fernando Conde y hablando sobre temas de política, economía, calidad de vida y todo lo que se nos ocurre. Un resumen semanal desde dos puntos de vista diferentes, de dos ubicaciones geográficas diferentes y bueno, y tratando de darle comprensión a los diferentes fenómenos que están aconteciendo. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, José Antonio, doctor Cisneros. He tenido oportunidad de nuevo de verlo en todas las entrevistas, siempre tan atinadas, ¿no? Bueno, usted me ve en las ¿Cuántas entrevistas llamadas y tiene yo leo usted? los artículos tuyos, porque también a lo mejor no eres un hombre mucho de cámaras, pero escribes diariamente excelentes reseñas y artículos que lo ponen a uno a pensar. Los leo con habitual interés y pienso que mucha gente también te lee, así que esta es la oportunidad de ver al hombre detrás de la pluma, como dicen. Muchas gracias. Bueno, aquí haciendo lo que se puede, como se dice. ¿Por dónde empezamos, Fernando? ¿Por dónde Mm, empezamos? ¿Por tan- el desastre del COVID o por el desastre del impeachment? ¿Por cuál desastre quieres comenzar? No, hay tantos desastres, porque también está el desastre que han originado, disculpen los fanáticos que están entrando ahí, que han originado eh, una atípica e increíble toma de posesión presidencial en Estados Unidos y además tenemos el desastre de Quanon, el desastre de la falta de vacunas, esto es un desastre, de verdad. ¿Y por dónde comenzar? Yo creo que tenemos que comenzar con el tema de la toma de posesión que enlaza muchas cosas, ¿no? Sí, así es. Sobre todo el tema de la seguridad, que la semana pasada, cuando me preguntaste qué implicaciones tenían los acontecimientos que vimos en el Capitolio, yo te dije que lamentablemente la democracia estadounidense había despertado de su inocencia, se había acabado la inocencia de la democracia de Estados Unidos, y te dije que posiblemente íbamos a ver esos edificios federales custodiados por guardias nacionales, también las elecciones presidenciales o cualquier tipo de elecciones aquí en Estados Unidos que generalmente han sido tomadas de otra manera, muy común, hecho muy común. Y nos quedamos cortos, o me quedé corto, Te quedaste porque, corto. porque Sí. jamás pensé que fueran 21.000 soldados nada más en Washington, cuando entre Siria, Irak y Afganistán tenemos algo así como 6, 7 mil. 8 Es mil, que yo porque estaba son, pensando lo mismo hoy cuando yo vi las imágenes. Es que aquí hay tres elementos esta semana que a mi juicio vale la pena considerar como tres dimensiones diferentes de lo que está pasando en los Estados Unidos. Primero la óptica, es decir, cómo se ven las cosas en televisión y en fotografía. Literalmente Biden va a llegar a punta de bayoneta porque no parece una toma de posesión, parece una toma militar de una ciudad. Digamos, lo cual desdice mucho del aspecto democrático y de los Estados Unidos, exacto, todos unidos juntos detrás del ganador y los que perdieron reconociendo que perdieron, pero que es ahora el presidente de todos. Eso no se ve reflejado en la óptica de lo que se presenta como la toma de posesión. La segunda, chico, darnos cuenta de que detrás de eso que pareció algo producto del momento, de la excitación, de la confusión del estímulo que el presidente le dio a la muchedumbre para que tomaran el palacio, parece que la cosa es más compleja. Hubo planes, hubo estrategias, hubo lo que se llama en Estados Unidos una conspiración para delinquir. Porque una cosa es que tú en un momento dado, producto del rebaño emotivado, rompas una vidriera y protestes y tal. Uno puede en un momento dado alegar que fue producto de la circunstancia,
parece, hay una cantidad de elementos que tiene el FBI que parecen decir que muchas personas quizás fueron llevadas de esa manera, pero otras fueron planeadas, visitaron esas instalaciones con anticipación para conocer toda la topografía del Capitolio. O sea, hay una cantidad de aspectos ahí que no están claros, ¿no? Y lo segundo es la sensación de que la cosa no ha terminado, ¿vale? De que están hablando de planes conspiratorios en todas las ciudades de los Estados Unidos, porque lo que está pasando en el Capitolio no está pasando ahí, está pasando en los centros legislativos de casi todos los estados. Están fortaleciéndolo, y yo digo, cúnchale, qué interesante, ¿no? Tanto miedo al terrorismo internacional, tanto miedo a Al Qaeda y todo esto legítimo, porque nos han dado duros golpes en el pasado, pero literalmente Estados Unidos está en pie de guerra con un enemigo doméstico, hecho aquí, Sí, que habla inglés, correcto. que nació aquí, que piensa como nosotros. Entonces, eso es increíble, porque Pearl Harbor eran los japoneses, en la guerra en el Atlántico eran los alemanes, luego Al Qaeda, los afganos, los palestinos, pero es que esto es doméstico, pues. Y mira que está estremeciendo los cimientos de ese concepto de unidad. Entonces, vamos a hablarlo de esas tres cosas, porque yo quisiera saber cómo ves tú esta nueva administración de Biden ante este conflicto de credibilidad, esta falta de confianza en el proceso democrático, y luego yo me encargo un poquito de la parte del desastre de la vacunación, que eso ha sido otro problema. Pero aborda tú la parte política y yo me encargo después de la parte de lo que he visto en el caso del COVID-19 y la vacunación. Bueno, mira, lo que está sucediendo, que hay un solo irresponsable, pero que es el responsable. Ya habíamos tenido un ensayo de lo que sucedió en el Capitolio, y lo tuvimos en Michigan, en Lansing, cuando el señor presidente saliente Donald Trump escribió aquellos infames tweets de libérate Michigan, libérate Virginia, libérate Minnesota. Y entonces vimos aquí en Lansing, en el Capitolio de Lansing, de Michigan, cómo aparecieron una cuerda de bandoleros con armas largas, que esas no son personas que protestan normalmente. Y después el FBI descubrió todo aquello del complot que estaba tejiéndose para asesinar a la gobernadora de Michigan, que de eso ya yo me referí la semana pasada. Todo esto no es nuevo. Mira, a mí me llama muchísimo la atención que ese 6 de enero el presidente de Estados Unidos, acompañado de su hijo Donald Jr., que es un revoltoso, del otro revoltoso de Rudy Giuliani y de un diputado, un representante de la Cámara que yo te mencioné aquí también, que se llama Mo Brooks, alentando guerras, acciones violentas, explícitas. Y tenemos que los envió directamente al Capitolio, pero hay un caballero que se llama Jacob Chansley, que apareció con un casco, con unos cuernos y una lanza de 6 pies, que es uno de estos tipos de QAnon, las personas. El chamán de QAnon. El chamán de QAnon, que genera una serie de teorías falsas, que de eso quiero hablarte. Pero apareció ese señor y declaró después que ellos se retiran cuando reciben un mensaje de Donald Trump diciéndoles que se retiraran, que ellos habían ganado. Eso lo dijo ese señor, entre comillas el señor, ¿no? Ahora los envía y los manda a retirar. A mí eso, y que diga que ganaron, y después dijo que los amaba, que eran súper especiales. Así Mira, aquí hay algo más de lo que uno puede ver. Y ya sabes que el fiscal general del Distrito de Columbia dijo que habían unas imágenes que las personas no se podían ni imaginar lo que habían hecho a esa gente dentro del Capitolio. Los fiscales generales
federales, de Arizona y Texas hablan de que estaban en medio de un complot para asesinar funcionarios. E incluso este Shanley, que es un payaso, un actor frustrado, que ahora se agarró en esa cuerda de idioteces, de teorías de conspiración, que el otro día me la pasé diciendo que eran de la comunicación. Como periodista existe eso. Entonces fíjate, ¿qué fue lo que dejó ese mensaje donde estuvo antes el vicepresidente Mike Pence? Dijo, esto es solo el principio, la ley les llegará. ¿Qué clase de ley es? ¿La de las armas? ¿La de la violencia? ¿La de la anarquía? Estamos en una situación bien difícil. Muy difícil. El FBI está curioso. Es que lo que nos hemos enterado es increíble. El FBI anunció y advirtió a la policía del Capitolio que iba a pasar eso. Y aparentemente hay aspectos que no han quedado claros de que ciertos sectores de ese cuerpo policial y del resto de los que protegen el Capitolio en la policía estaban de una u otra manera participando en una reducción de la defensa del Capitolio para hacer más factible eso y que la gente que entrara la trataran bien porque no venían con malas intenciones. Eso lo dijo un policía, que él había recibido intenciones de no reprimir fuertemente porque venían con buenas intenciones. Es interesante eso, ¿no? El otro factor ahí que me parece importante es la cantidad de veteranos de guerra, soldados y policías que participaron vestidos de civiles en esas acciones. Entonces, ya hay una gran investigación a nivel nacional por las diferentes policías a ver qué parte de miembros de ellos y qué parte de las Fuerzas Armadas. Es que hasta atletas olímpicos participaron en eso. Entonces nos damos cuenta de que este cisma que el trumpismo ha creado en los Estados Unidos ha permeado todas las capas sociales y todos los estratos. No es nada más la gente fanática, medio loca, sino que hay una inmensa cantidad de gente que, como dijo, por cierto, en una entrevista fantástica que le dio Ricardo Hausman a Napoleón Bravo en estos últimos días, dice, bueno, esta gente tiene un chip mental que, por cierto, se infectaron también muchos venezolanos que no les permite entender la realidad, porque entender la realidad significa desmontar la gran mentira. Y están tan metidos en esa gran mentira pues que no hayan cómo darle una explicación alternativa al hecho de que Biden ganó, de que toda esa conspiración internacional como tal así no existe, etcétera, etcétera. Ahora, es preocupante esa situación de cómo está fracturada incluso y penetrada la infraestructura policial imagínate tú, los Joint Chiefs of Staff, el Estado Mayor Conjunto tuvo que hacer por primera vez en la historia un enunciado recordándole a las Fuerzas Armadas que ellas se deben a la Constitución y no al presidente. Eso es inédito, eso nunca ha pasado. Eso se daba tácito sobreentendido, que toda persona que pasaba por West Point o por Annapolis sabía que su deber es con la Constitución de los Estados Unidos. Pero entonces, si ellos se lanzan ese escrito, es porque ellos temen de una u otra manera de que haya gente que esté tan influenciada por el trumpismo golpista que pueda en un momento dado accionar las armas en contra de sus propios compañeros, ¿no? O sea que hay una gran preocupación por eso y está el factor que es lo que te quiero preguntar el día de hoy. ¿Tú crees que Trump debe ser impeached, debe salir de aquí? Porque ahorita ese es el dilema en todas las redes políticas, ¿no? Incluso en algunos demócratas y algunos individuos como el exdirector del FBI, Comey sugirió que Biden debería perdonar a Trump. Y entonces esto está dividido en dos campos, ¿no? Los que dicen que este presidente no puede pasar sin pena por ese crimen cometido porque crea un pésimo precedente de que cualquier individuo, faltándole unos pocos meses, puede literalmente crear un caos en este país y no le va a pasar nada porque le faltan pocos días para terminar. Y la otra es que la idea de parar a este hombre para que no vuelva a participar en política. Porque las últimas encuestas, no sé si las has leído, dicen que todavía un 40-60% de la población republicana está dispuesta a seguir avalando a Trump para hacerlo candidato
en el 2024. Entonces estamos hablando de un individuo que puede literalmente fracturar, terminar de destrozar el Partido Republicano y representar un problema para el sistema político americano de la posibilidad remota que ese hombre vuelva al poder. ¿Qué te parece a ti esos escenarios que se debaten? ¿Tú crees que Trump debería ser impeached antes de que esto termine o tú crees que es mejor hacerlo después? Biden mismo ha dicho que él también necesita que el Senado se ocupe de la aprobación de sus ministros y que él no quisiera empezar la presidencia literalmente en un juicio político a su precedente. Pero ¿cómo ves tú esta parte ya de qué hacer con Trump ahora por parte de los republicanos y los demócratas? De hecho, el impeachment ahora no está dirigido para sacarlo de inmediato, revocarle el mandato, porque Mitch McConnell, el jefe de la mayoría republicana en el Senado, bueno, lo demoró tanto que obviamente ya no se va a poder hacer para revocarlo ya. Entonces, el objetivo que tiene el impeachment en este momento es para evitar que ese señor vuelva a tener aspiraciones presidenciales. Y también incluso parte de su sector, su círculo más íntimo, porque también pudieran tener aspiraciones sus hijos, porque ya vemos aquí que aquí hay como una especie de corporación familiar, que no le quiero agregar otro nombre. El branding, la marca Trump. Ahora fíjate, ¿no? Es un poco más allá, porque la imagen de Trump ha sido el objeto que han utilizado una serie de revoltosos para trepar peligrosamente en las instituciones de Estados Unidos y en partidos políticos como el republicano. Y lo digo porque esta gente de QAnon, que yo te dije a ti que quería hablar, que comenzó hace 4 años colocando en las redes sociales, creando un ambiente falso de teorías de conspirativas de toda clase, absurdas, idiotas, imbéciles, todas las que tú puedas decir, pero se las creen la gente. Y ese 40% de personas que tú estás hablando es muy probable que estén detrás o convencidos de que todo eso es verdad, de que hubo fraude, de que este es un enviado de Dios, de todo eso. Y ahora vemos algo que sí preocupa. En la actualidad, eso comenzó hace 4 años y está sembrado en todas partes del mundo. Tienen un representante de QAnon en muchos países. Y ahora en la actualidad, en menos de 4 años, José Antonio, ya encontramos 2 representantes republicanas de QAnon en el Congreso, Marjorie Taylor Greene y Lauren Boebert. Esta Marjorie Taylor Greene ya incluso dijo que al día siguiente de la toma de posesión de Joe Biden, ella va a impugnar a Biden como presidente. Eso es lo que están buscando ahí. Aquí lo que tenemos es un peligro que tienen que atajarlo ya. Ese QAnon no es un partido político, no es un pensamiento político, una ideología política, social, ni nada. Es una maquinaria para atacar la psique de la persona y engañarlos a tal extremo, utilizando Twitter y colocando un falso ídolo, como es el señor Trump, para trepar las instituciones y generar un caos enorme. Y ya vemos lo que está pasando. Ya vemos lo que está pasando. Es inaudito que los republicanos hayan permitido que unos delincuentes, porque son delincuentes los de ese grupo de QAnon, ahí están asaltando una institución de la democracia como es el Congreso, hayan ya entrado al Congreso que atacaron. Así es. No, y ahora se rehúsan a pasar por los detectores de metales porque ellos insisten en llevar armas al Congreso, ¿no? Bueno, lo cierto es que estamos en un
una situación coyuntural en la historia americana inaudita que un país tan desarrollado como este esté en este momento contemplando facciones especulativas de ese tipo como QAnon, y encima de eso en esta disyuntiva de la inhabilitación política de un hombre que ahora no es nada más un político común, es el líder de un culto, y de un culto ya la humanidad tiene bastantes experiencias de las consecuencias trágicas de esto. Esa gran mentira que en un momento dado hizo posible que dos veces hubiera una guerra mundial en Europa, ¿verdad? Y esas otras grandes mentiras que se han tejido también en el Medio Oriente, que han creado muertos y devastación en toda esa zona, ahora resulta que domésticamente tenemos una gran mentira, la mentira de un estado profundo, la mentira de una secta pedófila, una cosa inconcebible de ser vista en el país de mayores avances tecnológicos del mundo, pero que ahí está entorpeciendo severamente el proceso de desarrollo futuro, ¿no? Pero es que ahorita que están con las investigaciones de los acontecimientos en el Capitolio, es la oportunidad de comenzar a acabar con esos QAnon y ese montón de teorías de conspiración, porque no los puedes dejar que crezcan más, porque no son, como te digo, una organización política con ambiciones de ayudar a la sociedad. No, nada de eso. Nada, no es nada de eso. Sí. Es un peligro que tienen que aprovechar. Fíjate, ahorita en este momento en Virginia capturaron a un hombre con armas y 500 rondas de municiones. El hombre tenía credenciales para acudir a sitios no permitidos en la toma de posesión de Joe Biden. ¿Qué hacía ese hombre con esas credenciales? Oye, no sabía eso. ¿Quién hizo esas credenciales? ¿Quién las hizo? Por eso te digo, ese es el problema. Yo creo que hay la sensación hoy de que el enemigo está dentro, de que hay una quinta columna de gente trompista que está en altos niveles de seguridad y defensa. Yo no sé si tuviste la famosa foto que tomó esta semana un periodista de el asistente de Trump, el señor del Pillow, el Pillow Man, el hombre de las almohadas, que está actualmente como un asistente de seguridad del presidente Trump. Lo fotografiaron y dentro de la fotografía se ve un documento que él mantenía donde hay clara evidencia de un intento de golpe con un llamado a ley marcial y una cantidad de medidas extraordinarias que aparentemente se planteaban que se iban a utilizar ese día para justificar la intervención de la Fuerza Armada en forma completa, ¿no? A nivel nacional. Ahora hay un problema legislativo, no, judicial, con el problema del impeachment, ¿no? Si se puede hacer un impeach final, un voto final del Senado a un presidente que ya no está en ejercicio. Porque pareciera que no hay precedentes sobre eso. Hay gente que dice que no hay ni siquiera, porque el impeachment es para sacar a un presidente, no para sacar a un expresidente, ¿no? Entonces, eso está planteado. Le he oído varios comentarios de abogados diciendo que incluso no habría ninguna necesidad del Senado de aceptar los términos de la acusación de la Cámara de Representantes, porque tampoco la Constitución tiene previsto que el Senado tiene que responder a un impeachment de la Cámara de Representantes. Una cosa que me parece inaudito, porque pareciera como que no hubiera ni precedentes, ni está claro en la Constitución cómo manejar esa situación como esta. O sea que esto sigue estando como en un limbo jurídico donde no se sabe qué va a hacer. Por ejemplo, quién va a presidir el juicio contra Trump una vez que se instale. ¿Va a ser Kamala? ¿Va a ser quién? O sea, ya Pence no puede ser porque ya no es el vicepresidente, ya no es el presidente del Senado. Entonces, ¿quién va a ser? Entonces, lo va a preceder Kamala. Entonces, va Kamala a presidir un juicio contra un presidente anterior. O sea, eso nunca se había hecho en los Estados Unidos. No necesariamente, porque puedes tener un líder de la mayoría como lo tiene, que es McConnell, el de los republicanos. No se mete ahí. Se estaba hablando del presidente de la Corte, Suprema. El Congreso es un ente del Estado
para que también no solo legisla, investiga. Y penaliza. Y aquí podemos tener algo claro, que ya lo dijo la speaker Nancy Pelosi. Van a averiguar, y puede salir a relucir en ese juicio político, cuáles son esos representantes que están involucrados en lo del Capitolio, que al parecer los hay. Los hay. Y lo declaró ella. Y ese impeachment, porque también puede llevar otro nombre, puede servir para destapar eso. ¿Y eso permitiría destituir a esos parlamentarios entonces? ¿Sería un impeachment extendido a todos los que colaboraran con eso? Esto es nuevo. Todo esto que estamos viendo es nuevo, no había pasado. Nunca había pasado. Bueno, que se crea jurisprudencia, que se cree jurisprudencia en este tipo de cosas, porque siempre habrá algo que no sucedió antes que amerita un cambio. Y para eso ¿Y qué piensas tú de eso que están defendiendo? ¿Y qué piensas qué piensas tú de esas teorías de los que defienden a Trump diciendo ya el hombre se fue, déjenlo tranquilo, lo que están es creando un mártir, lo que están es creando una alienación del 40% de la población que votó por él, nunca vamos a estar verdaderamente unidos si no se incorpora esa gente? ¿Realmente dejar que esto pase por debajo de la mesa resuelve eso? Mira, vamos a preguntarle a los alemanes si ellos hubieran estado dispuestos a perdonar a Goering. Nazi, a Hitler, a quien sea. Porque sí, yo creo que si tú cometiste un delito, tienes que pagarlo. No un presidente, no un Superman, un superpoderoso que tiene todos los poderes, de que después de entregar la presidencia no puede ser juzgado. Claro. Eso tiene que acabarse. Porque, dime una cosa, ese policía que le metieron un extintor de incendio en la cabeza y lo mataron. ¿Quién lo paga? Claro. ¿Quién lo paga? ¿Quién ordenó que sucediera eso? Tiene que detrás de... No, y lo más interesante es que hasta en las primeras horas se pensó fue el presidente con su discurso incendiario. Pero ya hay evidencias de que eso fue planeado. Eso es una conspiración para hacer eso. Eso no pasó en el entusiasmo del momento de que el presidente salió y le dijo, tomen el Congreso. Una carrera de caballos. Una carrera de caballos. Todo el mundo sabe que va a haber la carrera de caballos, pero alguien da la orden de partida. Exacto. ¿Y quién la dio? Y el orden de llegada de los caballos ya estaba claro. Que se cumplan las leyes, que se hagan las investigaciones, porque yo no voy a decir aquí que nadie es culpable. Vamos a presumir que todos son inocentes, pero ahí están las pruebas. Bueno, vamos a pasar ahora a la esfera que está afectando más al pueblo americano en lo humano y en lo económico, que es la pandemia. Ya vamos directo a ritmo de vencedores a los 400,000 muertos y probablemente a los 500,000. En 2 días. En unos días. Segundo, ahorita hay 394,403. Así es. Y no han empezado a complicarse en los hospitales los derivados de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Porque acuérdense que hay un intervalo de unas 4 semanas entre el momento en que la gente se reúne, la pasa bien y termina en un hospital muriéndose de COVID, ¿no? Entonces hay un retardo como de 4 o 5 semanas hasta que las complicaciones de la enfermedad matan a las personas. O sea que ya los hospitales están en muchos estados a nivel de saturación. Y ahora vamos a un planteamiento que es a mí el que me tiene más frustrado. Desde agosto del año pasado, las 2 grandes empresas Moderna y Pfizer, que tenían las investigaciones más adelantadas sobre la vacuna y ya tenían los primeros resultados de la fase 3, habían apuntado que para finales del año tendrían una vacuna efectiva. Efectivamente, cuando vino las elecciones, unos días después de las elecciones, se anunció qué tan efectiva era. 90-95%, es decir, excelentemente efectiva. De tal manera de que ya lo que quedaba era esencialmente para el país más poderoso del mundo, que ganó 2 guerras mundiales, era vacunar a su gente. Claro.
técnicamente ya debe haber planes en toda alcaldía y en toda gobernación para que al llegar esos lotes de vacuna se tuviera una cosa que llaman los americanos SOP, Standard Operating Procedure, un procedimiento operativo estandarizado de manera a hacer el proceso eficaz y eficiente. Estaban avisados, tuvieron 2 o 3 meses para preparar el cómo, el cuándo y el dónde se iba a vacunar a la gente. La Fuerza Armada, UPS, FEDEX, todo un operativo extraordinario que lo vimos por televisión, los camiones saliendo con escolta, las patrullas, una cosa que emocionante. Ver los miles de lotes de vacunas refrigeradas salir de las fábricas camino a nuestros hombros, ¿no? Bueno, qué desastre, hermano. Vaya usted a donde vaya, nadie sabe cuándo se va a vacunar, cómo inscribirse para vacunarse, a quién están vacunando, dónde están vacunando. Un país que tiene un Ticketmaster donde cualquiera hace una reserva para un concierto con 6 meses de anticipación y sabe hasta el asiento en que se va a sentar. Unas líneas aéreas que te dicen si quieres cambiar el asiento del 4B te lo paso para el 6C y te lo pongo con un poquito más de espacio en la silla. Entonces la excusa ahora es que bueno, es que no teníamos suficientes vacunas. No importa, los vuelos también se cancelan y los conciertos también. A ti te dan tu reserva, tú te inscribes con tiempo, ¿verdad? O sea que en este país la excusa de decir es que son tantas personas que los websites, las páginas web no se dan abasto. Y las líneas aéreas se trancan por eso, no. Y los conciertos se trancan por eso, no. Y aquí se venden millones de tickets en cuestión de media hora y no se tranca ningún servidor. Entonces, ¿cómo es posible que en este país sea en este momento, tan difícil ubicar dónde se está vacunando y cómo hacer para meterse en la cola? Yo no estoy hablando de que te vacunen ya, pero por lo menos tener la certeza de cuándo y dónde te vas a vacunar. Porque como médico y como ser humano te puedo decir que la mitad del problema de estar enfermo o de pensar que vas a estar enfermo es la angustia. Es la angustia de no saber. Y saber que ya se está vacunando, saber que hay 400,000 personas que han perdido la vida, que cada día hay más y que uno ya salió la vacuna, porque cuando no había salido la vacuna, ya la ansiedad por la vacuna no la había porque no sabíamos cuándo llegaba. Pero ahora sí sabemos que está y sí sabemos que hay gente que se está vacunando, pero no sabemos cómo hacer para saber cuándo nos vamos a vacunar. Y ese problema ha sido en todos los estados, en unos más que en otros. Y lo que me llamó más la atención a mí esta semana, que realmente me está ya revolviendo todo, es la notificación de las autoridades de que no había reservas de vacunas como se pensaba. Al principio se dijo, bueno, es que se han entregado 20 millones de vacunas y se han vacunado 11 millones de personas. Las demás las tenemos en reserva para la segunda dosis. Dan la orden de que no se guarden vacunas para la segunda dosis, sino que se extienda el proceso de vacunación con todo lo que hay. Y la persona a cargo de eso dice, sorpresa, sorpresa, no tenemos stockpile. Ya no hay. Las vacunas que hay son las que se van produciendo, pero no tenemos nada en reserva para esa oleada de vacunación que se esperaba hacer en enero. Entonces, yo quiero decirle a la gente, hay que seguir con paciencia, pero también hay que reclamar, porque esto no puede estar pasando en la primera potencia del mundo. ¿Ok? No puede ser que nosotros, es entendible que el proceso va a tardar, que no se pueden vacunar 130, 140 millones de personas en un mes. Eso lo entiende cualquiera. Pero estar sometido a esta angustia, a este desasosiego que significa saber que están vacunando y saber que uno no sabe qué está haciendo, esto no es justo. Porque esta es una población de más de 65 años. Estoy hablando, ojo, de los millones de personas de más de 65 años que hay en este país, que es lo que llaman los baby boomers, las personas de mayor riesgo y las que ya dieron bastante a esta sociedad. Porque tú dices, bueno, yo estoy un hombre joven, yo puedo esperar varios meses, sí, hermano, pero tu papá y tu abuelo no, ¿ves? Y eso de tener a los abuelos y a los padres
saltando de un teléfono a otro, llamando 100 y 200 veces un teléfono para que no les respondan con ninguna información, no tiene ninguna gracia y esa es mi principal crítica. Así es que, disculpa si me tomé mucho tiempo, pero es que tenía la No, necesidad de decirlo a los cuatro vientos. Por cierto, que no soy el único. Prácticamente todos los canales, la noticia de cada día es el proceso de vacunación está siendo demasiado lento y demasiado ineficiente y tiene a todo el mundo molesto. bueno, mira, hay cifras que se reflejan la magnitud de ese gran problema. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, no en la ciudad, en el estado de Nueva York, hay 7 millones de personas para vacunación y solamente hay 250.000 dosis. Mira la cifra La grotesca, disparidad. sí, es enorme. ¿Qué sucede? Gente que hace colas y colas y colas y va al día siguiente y colas y no hay realmente para las vacunas. ¿A qué se debe esto? A la imprecisión, a la falta de coordinación, a que durante 2 meses y medio tuvimos un presidente que en lugar de encargarse de eso, ni citó ningún problema sobre el COVID-19. No se ¿Qué fue ocupó. lo que hizo durante 2 meses y Puro medio el rally. presidente Donald Trump? Bueno, Dispersar el virus. vamos, 3 cositas nada más, 3 cosas hizo. Número 1, mentir a un montón de tribunales y llenar un montón, inventar un montón de cosas para revertir los resultados de unas elecciones limpias y democráticas en las cuales ganó Joe Biden por 7 millones, más de 7 millones de votos. Número 2, jugar golf en Mar-a-Lago. No sé en cuánto habrá mejorado su hándicap, pero se la pasó jugando allá. Y lo tercero, atizar a las masas de violentos que lo siguen. Imagino que también hay gente que no es violenta que lo sigue, eso es muy, pero hay muchos violentos que lo siguen y ya vimos el resultado. Eso fue el único oficio que tuvo Donald Trump durante estos 2 meses y medio, siendo presidente de este país todavía. Él no había terminado con sus responsabilidades como presidente. Y en estos últimos días lo que está es pensando cómo él se autoperdona. Así es, sí, se No se autoperdona. autoperdona. Fíjate, esta situación terrible de... una de las cosas que más me molesta, chico, es no solamente la desconsideración, sino los fanáticos que dicen, bueno, hay que agradecerle que gracias a él se desarrollaron las vacunas. Y yo como científico, como médico, le tengo que decir a la gente, y tengo que usar este recurso para decir, señores, las vacunas se hicieron por la contribución de miles de científicos de todas partes del mundo. E inclusive las dos empresas norteamericanas que desarrollaron las vacunas están llenas de migrantes extranjeros, empezando por sus cabezas. Pero las hicieron los Los científicos científicos que él no ha dejado entrar al país no, y que además ha él no sido cree en ellos. producto de la ciencia y de la tecnología, no de ningún esfuerzo. Y más aún, fíjate tú que yo me estoy preguntando esto y no tengo data suficiente para dar una opinión calificada, pero me preocupa una cosa. Hace varios meses se dijo, y lo confesó la Pfizer, que ella había ofrecido al gobierno federal, por cierto, la Pfizer no tomó ningún tipo de dinero para el desarrollo de la vacuna, lo desarrollaron con recursos propios, ellos no usaron los billones de dólares que tenían disponibles para desarrollar la vacuna. Y escuché, y salió documentado en los medios de comunicación, que la administración de Trump no compró todos los lotes de vacuna que estaba disponible por Pfizer. Se dijo entonces que Pfizer tenía la obligación de distribuir primero esa vacuna en los Estados Unidos y después si sobraba algo el resto del mundo. Pero tenemos entonces que Inglaterra recibió primero la vacuna que nosotros. La vacuna Pfizer se está usando en México, en Colombia, en Chile y aquí no hay. Alguien es responsable de esa disparidad, de porque un estado como Nueva York, que tiene 7 millones de personas esperando una vacuna,
no hay vacuna y resulta que hay vacuna en otros países de una empresa norteamericana. ¿Por qué esa empresa americana alocó o distribuyó eso para exportación a otros países? Muy sencillo, la administración de Trump no los compró. Eso es lo que yo opino. Bueno, no los compró y ahora sí eso, los está tratando de comprar, pero no, ya eso se comprometió, ya esas ventas se empresa, hicieron y y la empresa tiene no, todo el derecho de vender sus vacunas a quien quiera comprarlas. que José Antonio, la empresa se las ofreció a Trump. Eso es lo que te quiero decir. La administración de Trump. Entonces, y ¿por no qué falta esa vacuna aquí y esa vacuna se está exportando a otros países? No entiendo. Porque este era el presidente de América primero. Este era el presidente Trump el que decía todo primero para los americanos y después el resto del mundo. Bueno, perdónenme señores, ahorita hay vacunas de Pfizer en otros países y aquí faltan. Bueno, esa es la gran mentira, porque tú sabes que todo eso es una gran mentira. Menos mal que ya viene el 20 de enero, donde él se tendrá que marchar de la Casa Blanca, y entonces nos vamos a evitar la pena, la vergüenza de ver al presidente de Estados Unidos lanzando la vacuna como le lanzó a los puertorriqueños allá, imagínate. Imagínate, porque no dudo. No. Mira, hubiera sido capaz de lanzarle la jeringa, vacúnense ustedes mismos, toma. Aquí tienen jeringa para que se vacunen. No, de Donald Trump puede esperar cualquier cosa. Esa es la verdad. Ojalá que esto sea el final de este personaje, que se despida pronto y que no sepamos de él en política, porque de verdad ha sido probablemente la administración más oscura, más divisible en la vida americana que haya habido en todo. Yo no lo veo ni siquiera en el cortejo de expresidentes. El otro día vi una foto de los expresidentes, Carter, Bush, los Bush, estaba Clinton, Obama. Y yo decía, yo no puedo creer que estos individuos quieran reunirse con Trump en ningún acto social. O sea, él siempre va a ser un execrado del exclusivo club de expresidentes, pues, porque ha sido un hombre que ha denigrado de su condición y de la solemnidad, de la importancia de la institución presidencial, ¿no? Yo creo que si hubiera estado vivo John McCain, Trump no hubiera llegado tan lejos. Bueno, McCain fue una gran fortaleza y un hombre digno. Lo recuerdo a la vez que negó su voto a que acabaran con Obamacare. Eso fue un acto que lo elevó como un hombre honesto y dedicado al servicio público. Mira, no, y en un meeting, José Antonio, una señora fue y habló mal de Obama y él le dijo no. Sí. Y la llamó, sí. Era un hombre realmente con un talante democrático enorme. Sí, no es. Esto que tenemos aquí. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. ¿Qué más te sorprendió esta semana fuera del aspecto político y de la vacuna? ¿Con qué podemos dejar a la gente que nos escucha con una nota optimista o positiva de todo esto, no? Bueno, mira, yo creo que yo entre tanto estoy tratando de equilibrar mi raciocinio. Estoy viendo la temporada final de Cuéntame cómo pasó en televisión española, lo de la familia Alcántara y todo aquello. Ajá. Los que la ven seguramente es una serie icónica, histórica va a ser. Y además la noticia de Sex and the City, regresa Sex and the City. Ah, bueno, oye, pero ¿y habrá cambiado algo el comportamiento de la mujer en este nuevo milenio, desde la época de Sex and the City? Para mí Sex and the City fue una gran revelación. Yo recuerdo que en esa época había la polémica de si la televisión había creado el estilo de vida de Sex and the City o si Sex and the City era un reflejo del estilo de vida que se vivían muchas mujeres en Nueva York. Mira, y te voy a decir una cosa, ¿no? ¿Qué éxito tuvo y espero que tendrá esta nueva temporada después de tantos años? Porque esa serie fue la que prácticamente le abrió las puertas a ese tipo de programas en esas estaciones de televisión por cable. A raíz de Sex and the City, el éxito que tuvo esa serie fue la que propició que después viéramos a los True Love, a Game of Thrones, todo ese tipo de cosas. Así es, y que se entraran en una televisión menos mojigata. Sí, a mí me encanta. Tú sabes que a mí no me gusta la censura en ningún sentido.
Para eso se lo Hablando digo de censura, ¿cuál es tu para los... posición ante la medida de Twitter y de Facebook de silenciar al presidente? Bueno, ya lo he dicho. Eso es una ridiculez. Las personas que están diciendo que al presidente Trump le han cortado la libertad de expresión, eso es falso. Tampoco lo han censurado. Ese señor le ponen ahorita un micrófono aquí y sale en todos los periódicos de Estados Unidos, en todos los de América Latina, en todos los de Europa, en el mundo entero. Así. Eso es mentira. Lo que el señor Trump hizo, que más bien debieron de haberle aplicado eso antes, es una violación sistemática de todo lo que es las políticas de uso de una serie de unas redes sociales. Si yo me pongo a incitar el odio, a mí me la cierran el día siguiente. Pero Entonces, es que todo, yo no sé, yo no soy periodista, pero yo entiendo que todo medio de comunicación tiene lo que se llama un manual de estilo y un criterio de ético. Tú no puedes entrar a un periódico como el Nacional, el Universal, y escribir una columna diciendo lo que te da la gana, llena de mentiras y llamando a la insurrección o a la violencia. Cualquier editor te va a decir, mira, yo no puedo publicar esto. Yo recuerdo la época en que hasta para agarrar un micrófono tú tenías que tener un título de locutor y se le pedía a las personas un código ético y había palabras que no se podían decir y mensajes que no se podían decir por la radio, ¿no? Entonces, no entiendo por qué la gente ve con preocupación el hecho de que una empresa privada limite el uso de un medio para fines que desmejoran la imagen del medio, ¿no? Porque evidentemente quien favorece la distribución de un mensaje de eso se hace cómplice, ¿verdad? De la persona que lo hace. Por eso que la mayoría de los programas te dicen, nosotros no nos hacemos responsables por el mensaje de este señor. ¿Entiendes? Ahora, pero yo te pregunto una cosa, ¿por qué esas mismas personas que están rompiéndose rasgándose las vestiduras? Sí, sí, exacto, por la supuesta violación de la libertad de expresión del presidente Trump, ¿por qué no salieron a escribir en contra de su política de cero tolerancia que separó a padres, a hijos de sus padres en la frontera sur con México? Y en este momento 545 niños no saben dónde están sus padres. Eso es una violación a los derechos humanos. Yo te aseguro que esas personas que están en este momento abogando por Donald Trump no escribieron una línea por esos niños. Sí, ni una. Sí. Bueno, tú y yo sabemos que eso ya es producto pues de una idolatría sesgada que no les permite ver la realidad ni mantener las situaciones en balance. Bueno, Fernando, hemos llegado al final del programa. Fue un gran gusto compartir contigo estas ansiedades. Esperemos que vengan semanas, chicos, donde la conversación entre tú y yo sea amena, sea distraída y no sea de una u otra manera revisar todos estos desastres que hemos visto esta semana, ¿no? Pero bueno, esperemos que, como me dijo alguien, yo no veo la hora de que Biden sea bien aburrido, que no pase nada de una semana a otra, que la economía progrese, que yo me pueda dedicar a mi negocio y no a estar todo el tiempo pendiente de los tweets de un presidente. Eso genera mucho estrés, eso es malo para los negocios, eso es malo para la prosperidad, mala para la salud, para el estado mental de las personas. O sea que yo espero que en realidad estemos entrando en una administración. Creo hasta ahora que estoy muy satisfecho con las elecciones que Biden ha hecho de su tren ministerial. Está bien diverso, está bien, hay una buena representación de minorías, de personas de derecha, de izquierda, de buenos economistas. Estoy contentísimo del asesor científico que acaba de nombrar, un hombre sumamente preparado y una luminaria en esto de la parte de los virus y de la parte de microbiología molecular. Así es que, mira, el hombre va a estar muy bien asesorado. Y cuando un hombre con experiencia política está bien asesorado, toma mejores decisiones que un hombre impetuoso que no cree que él sabe más que todos los demás. Por cierto, José Antonio, Biden hoy ya dictó sus primeras órdenes ejecutivas para el día 1, que son regresar al Acuerdo del Cambio Climático de París, regresar a solucionar el problema del ban de los árabes
va a ser mandatorio el uso de mascarillas en edificios federales y en zonas de algunas ciudades, restricciones para evitar que la gente los desalojen por los foreclosure, la gente que no puede pagar sus casas, y también extender el tiempo de los préstamos estudiantiles que tienen los universitarios, que es un gran problema Un gran aquí. peso para ellos. Sí, que deberían de condonar eso. No sé, hemos vivido hay muchachos Eso que es se motivo de gradúan. un buen programa, eso es motivo de un buen Sí. programa, porque tú y yo somos beneficiarios de un Estado que fue generoso con nuestra educación y con nuestra salud. El Estado venezolano, entre la década del 45 al 90, que ganó no, hasta el 99, hasta el 2000, fue un Estado bastante generoso, ofreciendo oportunidades de crecimiento y desarrollo. No perfecto, hubo muchos defectos, pero indudablemente yo soy un beneficiado de una educación pública muy buena y con toda mi generación, probablemente de venezolanos, tuvimos una educación impecable, excelente, tanto pública como privada. Los que la tuvieron privada, yo siempre la tuve pública. Y llegamos vivos a esta edad porque todos nos vacunaron, nos trataron, nos hicieron placas de rayos X. O sea, la salud preventiva en Venezuela en esa época funcionaba y me consta. Entonces, bueno, eso es un buen detalle que hay que recordarle, porque en estos procesos la historia hay que contarla como es. Muchas gracias a ti, Fernando, que tengas un buen fin de semana, y la semana que viene entonces nos volvemos a ver para ver, ya hablaremos de la toma de posesión, una toma de posesión que espero sea digna, elegante, con clase, y lamento que vayamos a tener que usar 24.000 soldados para proteger al presidente y a la gente Bueno, que nos que lo den like, rodea. que nos den like y que se suscriban a tu Ah, canal. sí, claro, por cierto, Ah, claro que sí. Y aquellas personas que quieran anunciar con nosotros para ayudar a darle viabilidad económica al programa, que con mucho gusto nos contacten y nos digan, de manera de que aquí mi querido amigo, que es un periodista calificado, pueda pues hacer los adecuados endosos, digamos, comerciales a aquellas personas que quieran anunciar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes, buenas gracias. noches. Estamos aquí ya terminando la noche del sábado y los volvemos a ver el próximo sábado en Opiniones en la Mira. Si ustedes tienen algún tema que quieran que cubramos, algún aspecto de la realidad de los Estados Unidos vista por latinoamericanos, por favor, con toda confianza, escriban sus comentarios abajo, y también pueden hacerlo directamente a el email de Fernando o el mío, que los voy a colocar abajo para que los puedan usar. Muchas gracias a todos y hasta un próximo episodio de opinionesenlamira.net. Gracias y hasta la próxima vez.